500 Hz. Disculpe, me había olvidado de... Bueno, sigamos. Los dos van a tener 500 kHz, pero una va a ser de 5 mV y otra de 10 mV, ya que normalmente se utilizan bajas tensiones. Y lo voy a simular. Acá en amarillo tenemos la señal de 10 milivoltios, la de 5 milivoltios en azul. Cuando entren acá en el amplificador se van a restar. Entonces en la salida del amplificador de instrumentación vamos a tener 0.5 milivoltios, que se va a multiplicar con la ganancia de 100 del amplificador de instrumentación, y nos va a dar esta señal que es la roja, que es de 0.5 por división. ¿Se ve que se amplificó? Luego tenemos por el filtro notch, que no estará dentro del rango de frecuencia, por lo tanto no se va a atenuar. Luego pasa por el filtro pas alto, que no le hace nada, únicamente lo amplifica. Sería por la ganancia que calculamos, que era de 1.5858, que más o menos acá se ve que es de 0.8 por división, y por lo tanto se ve acá que tiene esa tensión. Pasa por el filtro pas abajo, que tampoco está dentro del rango de trabajo. También lo amplifica 1.5858. Y el final pasa por el amplificador final con ganancia 4, que sería este en rojo, que ya va directo al conversor AD y tiene 1 voltio por división, entonces se ve que tiene 5 voltios pico pico. Ahora, si por ejemplo tienen distintas frecuencias, ya que no siempre tienen las mismas frecuencias. Y acá se ve que trabaja normalmente. Y si por ejemplo tenemos 5 kHz, que está fuera del rango de trabajo, bueno, acá se ve normalmente, ya que el filtro notch, que es el verde, corta, digamos, es para la frecuencia de la red de 50 Hz, por lo tanto no pasa nada. Pero luego se ve acá que en el filtro pasa abajo, se atenúa la señal. Por lo tanto, tenemos esta salida en la señal en la salida. Muy bien. Y bueno, y acá le muestro para... ¿No han simulado un bode para una respuesta en frecuencia? no, profe, no lo simulamos. Y, Ya con eso estaría completo. claro, y este cuando llega la señal de la red sería de 50 Hz. Que se ve que acá en el notch, el verde, se atenúa y ya sale atenuado para el siguiente filtro. Muy bien. Y esa sería nuestra presentación. Ustedes saben que, bueno, lo que acaban de hacer es clave en ingeniería cuando tenemos que resolver el problema, por ejemplo, de un electromiógrafo. O sea, acudimos al manual de servicio, el manual de mantenimiento del equipo, que generalmente no lo tienen aquel que no está en el tema, y le venden un equipo con el manual de operación. Y generalmente es el manual que si no se lo exige al fabricante o al proveedor, generalmente no se lo otorga. Donde tienen los esquemas de los circuitos por etapas, como acá lo tiene. Entonces es muy importante tener en claro las etapas, ¿sí? El principio de funcionamiento del equipo, las etapas, qué son cada etapa y qué es lo que hacen, porque es fundamental para el diagnóstico. De acuerdo al problema, uno puede buscar la causa raíz en alguna de las etapas, dependiendo del problema que manifiesta el equipo.
Y el manejo de esto es muy importante para poder resolver los problemas, ¿no? De mantenimiento, sobre todo correctivo, que hay que hacer de estos equipos. Y saben que acá, por ejemplo, en La Rioja, todo lo que es electromiógrafos, electrocardiógrafos, electroencefalógrafos, no hay gente preparada para, o al menos no lo había hasta hace un tiempo. Y es muy importante el conocimiento cabal. Está muy bien, la verdad que lo felicito. Sí me hubiese gustado que le pongan una respuesta en frecuencia, que es uno de los temas clave que hemos visto Sí, sí. a lo largo de la materia. Y con la respuesta en frecuencia que tiene usted el equipo, completan absolutamente toda la información técnica. Muy bien, muy bien. Excelente. Gracias, profe. Muy Gracias, bien. profe. Que me olvidé de grabar al principio, pero después si se escuchan, hablan realmente como verdaderos ingenieros clínicos, ingenieros biomédicos. ¿Eh? Ya No, mira, están en buscas condiciones. trabajo. Sí, sí. Sí, sí, ya. Ojo, no vayan a cometer el error de querer diagnosticar patología y entrar a competir con los médicos, ¿no? Porque eso es lo que sucede. Y bueno, hay mucha. Eso me pasaba al principio, creíamos que lo sabíamos todo, pero bueno, ahora como tengo una hija que es médica, se recibió hace poco y vi lo que se estudia para realmente especializarse en medicina, las variables que hay son innumerables, son infinitas en un ser humano, así que realmente desde la ingeniería no le podemos discutir nada. Sí, poder ¿no? darles una mano con respecto al manejo de la tecnología, del equipamiento y facilitarle las cosas. Así que, muy bien, los felicito. ¿Eh? Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces lo tenemos a Castaño, Díaz y Copini que hicieron esta presentación. El resto, ¿cómo andamos? Acá estamos, profe. Axel, le Acá paso estoy, acá estoy. Pásele a... A ver. ¿A quién le paso? A Naim, pásele, profe. Naim. Muy bien. Listo, Naim. Ya puede manejar usted. Ahí, bueno, profe, ahí empieza. Ahí se está abriendo, profe, disculpe la demora. Sí, sí, tranquilo. Ahí se está viendo. Perfecto, se ve ahí. Bueno, nosotros vamos a empezar a hablar sobre los filtros digitales y sus aplicaciones. También vamos a hablar de una de sus aplicaciones en el electrocardiograma, como los filtros con electrocardiograma.
Muy bien. Bueno, la presentación empieza mi compañero Hoffman, así que le cedo la palabra. Sería entonces. Bueno, Hoffman, Naim. básicamente vamos a empezar definiendo un filtro digital, si bien bueno, ya todos lo Germán, sabemos. te escucho muy la intención bajito. es que esto lo pueda entender, digamos, cualquiera. Así ¿Me escucha ahí, que, Germán? Germán, fíjese, sí. fíjese el volumen, se lo escucha bajito. A ver ahí, ¿se me escucha mejor? Ahí está, Bien. mucho mejor. Antes que prosigan, el grupo suyo sería de 4, ¿no? Germán. Sí, somos, bueno, Naim. yo, Rejal, Cervenic y Y Natal. Perfecto. Adelante nomás. bueno. Como le decía, no sé si se alcanzó a escuchar, vamos a empezar diciendo qué es un filtro digital. Si bien todos los que estamos en la clase lo sabemos, la idea es que pueda entenderlo, digamos, aunque sea de manera breve, cualquier persona a la que podamos mostrar, ¿no es cierto?, esto que preparamos nosotros. Entonces, ¿qué es un filtro digital? Y es un filtro que va, digamos, a trabajar sobre señales, bueno, como tenemos ahí escrito, discretas y cuantizadas, y va a trabajar de manera digital, es decir, con un circuito digital o como un programa, ¿no es cierto?, como el que veníamos haciendo en la práctica. ¿Cómo funcionan? Bueno, tienen como entrada, digamos, señales analógicas, o pueden ser también, por supuesto, digitales, y a la salida va a ser la señal dependiendo de cuál sea la de entrada. Podemos, digamos, modificar estas señales en cualquiera de sus parámetros, ¿no es cierto? Puede ser tanto como frecuencia, amplitud, fase. Va a depender esto precisamente de las características del filtro que estemos utilizando. Recordemos que podemos diseñar diferentes filtros para diferentes finalidades. Bueno, básicamente, justamente esto que dije del filtro es parte de un proceso, ¿no es cierto?, de esta misma señal. Digamos, le decimos que es digamos que es digital por el funcionamiento interno que tiene respecto a la señal a filtrar. Básicamente vamos a utilizar esto para amplificar o para atenuar diferentes frecuencias. Por ejemplo, podemos implementar en un sistema para controlar los tonos graves y agudos, por ejemplo, cuando estamos hablando de un sistema de audio, ¿no es cierto? A mí que me toca muy de cerca toda esa parte, porque bueno, tengo una banda y vivimos haciendo estas cosas, los filtros los podemos aplicar ahí. Podemos aplicarlos, no sé, desde un instrumento hasta cosas como, bueno, explicar a los chicos, y es un poco lo que vamos a hacer nosotros también, digamos, situaciones, razones médicas, ¿no es cierto? Ahora, si bien sabemos qué es el filtro, sabemos cómo funciona, sabemos que lo podemos aplicar en la vida real, no solo en la teoría, en el Germán, trabajo práctico, pero disculpe, ¿cómo, usted que está en el tema de qué de la se...? música, ¿me escucha ahí? ¿Me escucha? Usted que está en la música, Sí, sí, lo escucho. hay una especialidad que se llama electroacústica, ¿sí? Una especialidad de la electrónica que aborda todo el Sí. tratamiento de las señales sonoras, ¿no? Y principalmente es apasionante, es todo un mundo, como la bioelectrónica. Sí, bueno, nosotros, uno de los miembros de la banda, que es, bueno, el batero particularmente, él estudió, digamos, un poco de ingeniería en sonido, cosas, y actualmente es el que se encarga de modificar las consolas que tenemos para grabar, o para lo que el mixer, digamos, que se le dice. Como el chango sabe mucho, está estudiando ingeniería en sistemas, o sea, estudiante está bueno de recibirse, ¿no es cierto? Fue metiéndole mano él mismo a sus propias consolas para ir modificando cosas que de fábrica no suelen venir, o que por ahí, si la consola que tenemos nosotros, bueno, está bastante vieja, él le fue actualizando cosas, y para todo eso no es que fue meter mano o ver un post en internet y hacer las cosas y ver si funcionaban. Estuvimos varias veces viendo,
modificando por ahí, cambiando los filtros que tenían ciertas líneas, ciertos canales, digamos que tiene el mixer. No sé si conoció alguna vez una consola, supongo que sí, profe. Bueno, tienen diferentes canales, en los canales se pueden modificar una serie de cosas, impedancias, bueno, lo que va a manejar, hay ciertos potenciómetros que manejan justamente esto de las frecuencias, y bueno, si bien no sé si podría decir que es algo así netamente filtro digital, tiene mucho que ver con eso y es muy interesante y es una de las tantísimas aplicaciones prácticas que tiene, ¿no es cierto? Así es. Bueno, volviendo, digamos, hay algo que lo caracteriza al filtro digital y es la función de transferencia o de manera equivalente la relación recurrencia, digamos. El análisis matemático de esta función puede describir cómo responde, digamos, ante cualquier entrada. Es decir, el diseño de un filtro va a consistir en desarrollar especificaciones apropiadas para el problema. Por ejemplo, no sé, un filtro de paso bajo de segundo orden, con frecuencia de corte y particular. Y bueno, y después de producir la función de transferencia que cumpla con las especificaciones que queremos, ¿no es cierto? Así que, bueno, la parte de esta función de transferencia la dice nuestro compañero Barrera. Lo digo yo, profe. Bueno, para poder hablar de filtros, también tenemos que hablar de transformada Z. Si bien en el práctico anterior, o sea, en la presentación anterior, nosotros habíamos preparado algo sobre DAC y ADC, que también esto incluye, es parte del ámbito del trabajo de la transformada Z, que es lo que nos rodea a nosotros los electrónicos en el tratamiento de señales. Una breve introducción será que la transformada Z, obviamente, es el modelo matemático que es similar a la transformada de Fourier. Bueno, ahí en la presentación hay un video después para que se pueda tener una parte gráfica en cada tema. En el caso del tiempo discreto, o sea, se emplea otras aplicaciones aparte del estudio de estas señales. Por ejemplo, nosotros, gracias a la transformada Z, podemos obtener desde señales muy complejas, aritméticamente disminuir su complejidad. Entonces, lo que nos va a permitir a nosotros es poder hacer el tratamiento de estas señales con ecuaciones matemáticas muy simples. Para que podamos seguir con esto, ya seguiría Natal. Bien. Ahora, ¿transformada de Fourier o transformada de Laplace? Es similar la transformada Z. Es similar a la transformada de Fourier. Para el caso del tiempo discreto, obviamente. Bien. Muy bien. Muy bien, sigamos. ¿Quién sigue? ¿Natal? Yo, profe. Bueno, nosotros, ¿me escucha ahí? Sí, sí, perfecto. Bueno, nosotros trabajamos con lo que sería un ECG, que es un electrocardiograma, que es una medición y una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, que se realiza con un ancho de banda que es indicado para adquirir, o sea, el estándar de 12 derivaciones. O sea, va de 0,05 Hz hasta 100 Hz, con una frecuencia de muestreo de 500 Hz. Esta se obtiene midiéndolo por medio de electrodos, los potenciales bioeléctricos en la superficie del cuerpo del paciente, convirtiéndolo a estos en señales eléctricas para su tratamiento. Esta práctica es no invasiva, por lo que no corre riesgo el cuerpo del paciente. La actividad eléctrica del corazón genera una serie constructiva de ondas que se pueden reconocer de acuerdo con su morfología y que se repiten con el ritmo cardíaco. Como podemos ver en el gráfico,
Bueno, ahí se muestra la onda P, de ahí viene un segmento PR, de ahí luego está el complejo QRS, luego viene otro segmento ST y una onda T y U. En la Bueno, presentación hay un pequeño video, profe, también que muchas veces, vamos al médico, nos hacemos el electrocardiograma y esperamos semanas para poder leerlo y en realidad no es tan difícil. En la presentación hay un video de cómo leerlo simplemente y tener los valores más o menos nominales en consideración. Bien. Les comento algo, ¿no? La señal de ECG está tan estudiada desde desde el punto de vista de la bioelectrónica que ustedes saben que hay una patología que se llama fibrilación auricular, que es cuando la aurícula entra en resonancia, que es menos compleja, ¿sí?, que cuando la parte ventricular, que es la que bombea la sangre, entra en resonancia. Ahí se aplica el llamado electroshock, o sea, con un aparatito, ¿sí?, que es el cardiodefibrilador. El tema que ese equipo, el cardiodefibrilador, trabaja en una zona de la onda del complejo QRS, que tiene una banda de 10 prácticamente milisegundos, que es donde tiene que actuar. Por eso es un aparato de criticidad A, porque tiene que disparar, hacer el disparo en ese rango, en esa zona de la onda. Si no lo hace en esa zona de la onda, puede, a propósito, provocar un paro, ¿no? O sea, entonces, por eso es un equipo de criticidad A, de máxima criticidad. Y es muy importante el estudio de esa señal de excitación, que es el complejo QR, con los tiempos, con las amplitudes, todo, porque tiene un trigger, que es el que produce el disparo cuando pasa un determinado tiempo del pico de la onda. No sé si me entiende. Es muy importante el análisis de la onda. Adelante, adelante, por favor. Bueno, profe, yo voy a explicar el tipo de filtro que hemos decidido usar para este proyecto. Para este proyecto decidimos usar un filtro de tipo FIR. FIR significa respuesta finita de impulso, con sus siglas en inglés, por supuesto. ¿Y en qué consiste este tipo de filtro? Consiste en que nosotros conectamos la entrada del filtro y cada entrada va a ir teniendo una serie de retardos. La primera muestra tiene un retardo, la segunda tiene otro y la tercera así, y así sucesivamente. Cada muestra va a ir teniendo su propia ganancia. Esto se puede amplificar o atenuar cada retraso con su factor de ganancia específico. Y finalmente, para obtener la salida, vamos sumando cada factor. Este tipo de... Ahí no se le escucha. Ahí está. Pueden diseñarse para hacer... Ahí está. Pueden diseñarse para hacer de fase lineal. Esto que provoca que tenga simetría de los coeficientes. Aparte, bueno, de usarlo para el SG, tiene mucho uso, también leímos, en las aplicaciones de audio. Son filtros muy estables, y la única desventaja que tienen es que para un buen funcionamiento necesitan órdenes muy altos con respecto al otro tipo de filtro, que es el IIR. O sea, este es el FIR, hay otro filtro que se llama IR, y para poder usar esto necesitamos órdenes mucho mayores
que los del... Ahí no se le escucha bien. Ahí se le cortó, parece, profe. Sí. Sí. Si quiere seguir alguno de ustedes. Ahí dice que ya está entrando. Ya Ah, bien. sé Bien. que Fíjense que en ese sumatorio ahí se utiliza el teorema, ¿no?, de superposición para la resolución de lo... se le fue. Otra cosa que para tener en consideración aparte de todo esto es que se disminuyó mucho en el tema en 2020-2021 y un índice de que el 74% más o menos de las consultas que antes habían sobre enfermedades del corazón disminuyó en la pandemia, entonces quiere decir que la gente se está cuidando muchísimo menos. Y cada vez hay más ingresados sobre afecciones cardiovasculares. Sí, eso va ligado íntimamente al tema de la falta de actividad física. Por ahí la alimentación cambia y encima la parte psicológica también del encierro, ¿no?, provoca los estragos. ¿Ya podés, Hola, profe. Naim, hablar? Ahí está. Sí. Ahí está. Hola, ¿ahí se me escucha bien? Sí, perfecto, ahí estamos. No. Disculpe, No, por favor, se me son cortó cosas el que internet. pasan. Bueno, nosotros para simular esto utilizamos MATLAB. Y ahora mismo comparto lo que hicimos en MATLAB. Ahí se está viendo. Sí, 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 se ve perfecto. Bueno, es un programita corto para demostrar cómo funciona el filtro. Bueno, acá limpiamos todo lo que tenemos antes y acá cargamos. Acá hicimos una señal de electrocardiograma. Acá era lo que decía antes, que para que funcionen estos filtros necesitamos órdenes altos. Acá utilizamos un orden 30. Acá donde dice WN, estamos usando una frecuencia normalizada. Y acá el tipo de filtro es un filtro de tipo pasabajos. Bien. Acá utilizamos una función de MATLAB que se llama FIR, que utiliza, bueno, justamente los filtros FIR. Y acá, con esta función filter, estamos trabajando con la transformada Z. Acá estamos trabajando ya con la función de transferencia del filtro FIR, que tiene estas características, que tiene nuestro orden 30, nuestra frecuencia normalizada, y F-tag, que es el tipo de filtro que es pasabanda en nuestro caso. Acá estamos graficando las señales y ahora muestro las señales que obtenemos. Bueno, ahí sí se está viendo. Acá tenemos una señal del tipo SG, donde se puede ver que tiene, ahí agrando la imagen, que tiene con ruido. Y en la señal de abajo podemos ver la señal que está mucho más limpia en comparación con la primera. Excelente. Y ahí concluye la presentación, profe. Es muy típico la primera imagen con ruido, montado el ruido a la señal en un SG defectuoso. Obviamente eso le obstaculiza totalmente el diagnóstico y, bueno, generalmente es causa de mandarlo al equipo a reparación, ¿no? Así que es muy importante el tema de los filtros. Por eso uno viendo el SG,
puede llegar a determinar en qué etapa está el problema, ¿no? En este caso, bueno, es simplemente el tema de tiene ruido montada la señal, pero hay otros artefactos que son claramente determinables ya con la experiencia y ya van directamente a atacar la etapa determinada del equipo. Muy bien, excelente. Gracias, profe. Siempre, Muchas gracias. siempre la sugerencia es que siempre tengan en cuenta la respuesta en frecuencia, ¿saben? Siempre Sí. cuando entreguen un dispositivo, un sistema que lo han diseñado, un dispositivo electrónico de diseño propio, o cuando hagan el análisis, siempre es muy importante la respuesta en frecuencia, ¿sí? El bode, simularlo, hacer ver dónde es la máxima ganancia, cómo se atenúa, cuánto se atenúa, cómo es la fase, ¿sí? Todo lo que vieron en el capítulo de respuesta en frecuencia. Lo único que le estaría faltando como para que sea completa, ¿no? la exposición. Pero muy bien, muy Bien, bien. profe. Bueno, Esto es lo que un poco esperaba la clase pasada, que medio que me había desilusionado con esa presentación que hicieron, pero bueno, se nota que ahora se han puesto las pilas, ¿eh? Así que valía la pena, están jugando la promoción de la materia, así que vale la pena realmente investigar un poco más, ver el tema de las simulaciones, y bueno, todas estas herramientas les ayudan a ustedes a presentar después el día de mañana un proyecto propio, una explicación o un análisis a nivel profesional. Así que muy bien, los felicito. Felicito. Con esto, gracias, profe. Muchas gracias, profe. gracias a ustedes, ¿no? Ha sido un año bastante atípico. Para mí, les agradezco el tema de cómo han seguido la materia. Y bueno, lamentamos un poco el hecho de la salud de Carlos, así que esperamos que ya en el próximo ciclo esté en perfectas condiciones, así abordamos normalmente, ¿no? la materia. Así que les agradezco mucho, espero encontrarlos pronto, yo ya me encargo de cerrar este tema, cerrar ya con las notas, y bueno, cualquier cosa me encuentro a disposición de ustedes. Gracias, profe. Muchas gracias. Vamos a dejar de grabar primero.